pues le empezamos a dar. Empezamos. El tema de hoy es los 7 errores que tenemos que evitar al iniciar nuestra empresa. Con frecuencia las personas los cometemos, como les dije hace un momento, inconscientemente, pero si no hay alguien que nos esté jalando las orejas como un entrenador de tal cual de gimnasio, pues vamos a seguirlos cometiendo, y lo peor de todo es que son errores que ni siquiera vemos en ese momento. En realidad pensamos que es lo mejor cuando hay personas que ya hemos pasado por eso y que sabemos que no es lo mejor. Un ejemplo que pongo muy claro: llevaba a cierta terapia a mi hijo, una terapia académica y demás, y yo le decía a la persona, a la terapeuta, le decía, oye, yo soy muy similar a mi hijo, a mí me cuesta mucho trabajo esperar. A veces estamos hablando de algún tema y yo lo cambio porque mi mente está en otro lado, y en esa terapia a él le enseñaban el autocontrol, esperar, seguir reglas, esperar el turno, tener paciencia, desarrollar estrategias. O sea, le enseñaban muchas cosas que en realidad yo de niño no tuve la oportunidad de tenerlas, de tener ese entrenamiento, porque es un entrenamiento que desde pequeños debemos de tener. Algún día emprenderé mi proyecto de educación financiera para los niños, pero bueno, eso ya es más adelante. Y ella me decía, yo le decía, oye, si yo no tuve esto, ¿por qué? Y me considero que tengo éxito, ¿por qué a mi hijo sí le serviría? O sea, ¿por qué a mí, pues yo nunca lo tuve y yo estoy caminando en la vida? O sea, tengo cierto nivel de vida, tengo muchas de las cosas que necesito para vivir y demás. Y me dice, posiblemente usted está así, pero imagínese lo que hubiese alcanzado si de niño hubiese tenido la oportunidad de tener esa terapia. Chin, me quedé frío porque tiene toda la razón. Muchos de nosotros decimos, pues yo lo puedo hacer por mi camino y no me interesa todo eso. Yo lo voy descubriendo en el camino, pero imagínense si a cada momento tuviésemos que estar descubriendo la rueda cada vez que queremos hacer algo nosotros, ¿no? Hay gente que ya pasó por ese camino. Estos 7 puntos los resumí para transmitírselos a ustedes. En realidad, no me considero como que soy el empresario más grande. Claro que no, o sea, es obvio, pero sí tengo la experiencia que me dio el crear pues esta empresa, vaya, mediana, de tamaño mediano. Tengo la experiencia que cuando inicié los cometí. Empezamos. ¿Listos? A darle. Punto número 1 de los errores. Error número 1 que debes de evitar cuando estás iniciando tu empresa es no tomar en cuenta tus costos fijos. ¿Qué es esto? Cuando estás empezando tu negocio, te enfocas mucho en lo que estás cobrando. Dices, a ver, voy a cobrar, ya tengo 10 clientes y a cada cliente, no sé, le voy a cobrar 5,000 pesos, voy a tener 50,000 pesos. Un error que yo cometí, y eso es cuando empecé desde mi casa, es que yo lo veía todo eso como utilidad, vaya, sin tomar en cuenta y sin registrar la partecita de lo de mi casa, por ejemplo, que le tocaba de renta al negocio, la partecita de mi sueldo que le tocaba para el negocio. O sea, yo consideraba todo utilidad y me sentía muy exitoso o que el negocio estaba funcionando en ese momento, cuando en realidad no era así. Nosotros somos como que muy alcahuetes, como las mamás a veces, somos muy alcahuetes al sobreproteger a nuestro negocio y hacerlo creer que tiene más de lo que es. Si nosotros, cuando tenemos un negocio, por ejemplo, tengo clientes que son dueños de la oficina o son dueños de la bodega, y ellos tienen tal ingreso, venden tanto, pero no toman en cuenta la renta. Y ellos dicen, pues mira, sí salí con utilidad. Pero cuando yo les digo, oye, ¿y cuánto te cobraría alguien que no fueras tú por este lugar de renta? Pues me cobraría, no sé, 50,000 pesos. Entonces considera esa parte de la renta que debieses de tomar en consideración para saber qué tanto estás ganando o perdiendo. Así es que, punto muy importante, tienen que tomar en consideración sus costos fijos. No sean alcahuetes con su negocio.
muéstrense la realidad y pongan lo justo, pongan lo que es. Ya, llámese depreciaciones, llámese renta, llámese sueldo de ustedes. No lo sobreprotejan. Regístrenlo en su contabilidad. Ya he hablado en otros videos de esto para que sepan la realidad de su negocio. Punto número 2 es no vender antes de arrancar tu negocio. Un error muy grande que cometemos los empresarios, yo no lo cometí, es no vender antes de arrancar tu negocio. Antes de arrancar yo este negocio tecnológico del sistema que tenemos administrativo, empresarial, que ayudamos a las empresas a automatizar sus números, su contabilidad, que lo vean desde el celular y toda la cosa. Antes de eso yo inicié vendiendo macros. Una macro pues es una programación que haces ahí en la computadora en Excel para que se automaticen ciertas operaciones. Yo lo que hice fue ir a las empresas de mis clientes que tenían en ese momento y les ofrecía las macros que no tenía en realidad, todavía no las tenía. Les ofrecía macros, oye, ¿cuánto me cuesta cada macro? Te cuesta 1,000 pesos para que haga ese trabajo que estás tú haciendo mecánicamente. Se los ofrecía, me la compraban, me pagaban esa macro y yo la desarrollaba. O sea, yo cobraba y vendía antes siquiera de tener lo que le estaba vendiendo. Del mismo modo, cuando arranqué con el sistema que tenemos actualmente empresarial y administrativo, yo vendí la idea a mis clientes antes de tener el sistema. Fue algo muy difícil, en realidad muy complejo, y fue toda una hazaña que todavía me sigo dando palmaditas en la espalda porque en realidad yo no tenía nada. Yo tenía las nociones de cómo hacer un programa, pero no tenía nada. Les empecé a cobrar una iguala mensual a mis clientes y lo poquito que pude sacar rápidamente de desarrollo del sistema y mostrárselos a ellos, se los implementé. Tuve muchísimas problemáticas con mis clientes al principio porque pues hacía falta mucho, pero con el pasar del tiempo fui logrando darles mucho más de lo que ellos para lo que me habían contratado. Es muy similar este punto de no vender antes de arrancar tu negocio a cuando vas a pedir trabajo a una empresa y no tienes experiencia y te piden 5 años de experiencia o más. Tú con frecuencia dices, oye, pues no tengo experiencia. Lo que tienes que hacer es venderte bien y en el camino vas a tomar esa experiencia. Así es que punto número 2, un error que tienen que evitar es no vender antes de arrancar. Vendan antes, incluso antes de que tengan el producto. Hay una empresa que me encanta esa historia que se llama Zappos, en la que esta persona, no recuerdo su nombre, puso una página en internet, la programó, la desarrolló y puso la imagen de unos zapatos que él no tenía. Él vio esos zapatos en una tienda, los puso en internet para ver si a alguien le interesaba comprar esos zapatos y, oh sorpresa, le llegaron muchas opciones de venta de esos zapatos y él solamente fue, compró esos zapatos a la tienda y los mandó por paquetería. Muy posiblemente no ganó nada en ese momento, pero comprobó que su idea servía y funcionaba. Y pues después lo demás es historia. Zappos es una empresa bastante grande. Punto número 2, entonces, es no vender antes de arrancar tu negocio. Punto número 3, iniciar solo por dinero. Es pésimo iniciar solo por dinero. Te tiene que gustar lo que haces, te tiene que apasionar lo que haces, te tiene que llenar de vida, te tiene que cargar de energía. Por ejemplo, una de las cosas que a mí me cargaban siempre de energía es cuando inicié mi negocio de desarrollo. Había una persona, un desarrollador de sistemas que me preguntó, oye, ¿cuál es tu hobby? ¿Cuáles son tus pasatiempos que haces los fines de semana? Yo le dije, y fue literal, le dije, pues a mí me apasiona o me gusta desarrollar sistemas. Me ponía los fines de semana y las madrugadas a desarrollar el sistema o hacer prueba y error, cómo mandar un mensaje, cómo mandar un mail automático. Había muchas cosas que a mí me apasionaba estar viendo cómo funcionaban y le dije, oye, pues a mí me apasiona esto. Y me dice, ¿estás loco? O sea, no te vas a jugar fútbol o básquetbol o de viaje, ¿a ti te apasiona eso? No, pues estás mal. Y lo que él me dijo, lo que me transmitió es, yo estoy aburrido de esas cosas, pues, es mi trabajo y estoy cansado. Entonces, punto número 3, cuando inician su negocio solo por dinero, es un error. El error número 3 es iniciar solo por dinero. Háganlo porque les apasiona. Es muy importante esto. También un punto muy destacable del punto número 3, en mi persona, lo que a mí me pasó.
a mí la contabilidad por sí sola me enfermaba. Yo hacía contabilidades antes a mano, pues como se hacía tradicionalmente, pues desde los programas más comerciales que hay en el mercado. Yo hacía la contabilidad y capturaba póliza por póliza, póliza por póliza. Eso me enfermaba, en realidad no me gustaba hacerlo. Me gusta la materia de la contabilidad, pero la forma en la que se hacía no me gustaba. Por eso desarrollé el sistema que tengo actualmente. Pero si yo hubiese seguido por ese camino, solamente de tener el despacho, vaya, y hacerlo de forma tradicional, créanme que me hubiera frustrado. En realidad, esa es la palabra, estaba frustrado haciendo las cosas de la manera tradicional. Así es que, punto número 3, no inicien sus negocios solo por dinero. Busquen su pasión y hagan lo que les apasiona. 3. Punto número 4 es el error número 4 que tienen o que hacemos al iniciar las empresas es tener infraestructura cara. Creer que por tener un mejor carro vas a vender más. Creer que por tener una oficinota grande vas a vender más. Conozco empresas que han fracasado y literal han dejado sus super oficinotas enormes, súper remodeladas, y han gastado millones y literalmente millones en remodelar, en poner el equipo de la última, el último grito de la tecnología y de la moda, y al final no tienen el suficiente sustento, el suficiente respaldo como para poder liquidar toda esa inversión que hicieron y terminan cerrando. La gran mayoría de estos negocios lo hacen en los primeros 2 años. Así es que, punto número 4, traten, sobre todo si van iniciando desde pequeños, desde cero, como yo inicié, desde cero, desde el lodo, desde abajo. Si van iniciando también como yo lo hice, no inviertan en infraestructura cara. Primero comprueben que el modelo de negocio funciona. Primero vendan antes de tener cualquier inversión que no les vaya a ser tan redituable. Muchas empresas, como les comento, compran maquinaria, por ejemplo, maquinaria que no le sacan todo el jugo y solamente se está echando a perder ahí. Así es que, punto número 4, error número 4 que no deben de cometer, el tener y gastar en infraestructura cara. Listo. Punto número 5, error número 5 que debes de evitar de hacer cuando creas tu empresa es el de mezclar tus finanzas personales con las finanzas de tu empresa. Sí, fue un error que yo cometí. Yo cuando empecé mi negocio, mezclé las finanzas mis finanzas personales con las finanzas de la empresa. Créanme, es una pesadilla. Te voy a poner un ejemplo bien claro de por qué es un error el mezclar tus finanzas personales con las de tu empresa. Sobre todo cuando vas iniciando y necesitas dinero, necesitas financiamiento, imagínate que pides un préstamo de 5 millones de pesos para arrancar. Tomemos el ejemplo de 5 millones de pesos. Llega el momento en que no tienes el suficiente crecimiento que tú esperabas como para poder regresar ese dinero al banco. Imagínate el estrés que vas a tener al irte a dormir a tu casa sabiendo que tus finanzas personales están mezcladas con las finanzas de la empresa. Esto es un error y créeme, te genera un estrés increíblemente mayor al si las tuvieras separadas. Por eso las empresas se los conoce como personas morales. Son personas diferentes, no eres tú. Debes de tener la capacidad y la visión, la administración de separar tus finanzas personales de las finanzas de la empresa. Créeme que eso va a ser un alivio para ti, te lo digo por experiencia. Yo tenía mezcladas mis finanzas personales con las finanzas de la empresa, llegaba dinero de los clientes, lo consideraba como mío, los gastos de la empresa los tomaba como míos, y me cargaba de un estrés increíble al ver que mis finanzas y las de la empresa eran las mismas, cuando yo tenía unos créditos enormes, cuando tenía ciertas hipotecas enormes que tenía que cubrir. Pero sí tenemos que estar bien conscientes que los créditos o las cargas financieras que tiene la empresa no son tuyas. Tú eres un administrador temporal, las deudas no son tuyas. Si bien eres responsable, tienes que evitar este error de separar tus finanzas personales. Listo. Punto número 6. Ya estamos por terminar, son 7 puntos, aguántenme poquito, créanme que esto es conocimiento y experiencia pura que he vivido, lo puedo comprobar. Quien quiera comprobarlo, comuníquese conmigo para que conozca qué es lo que hago y cómo lo hago y en dónde estoy, para que vean que es una realidad.
Punto número 6, de los errores que debes de evitar al crear tu empresa es el de mezclar las relaciones familiares con la empresa. Similar al de mezclar las finanzas, el punto pasado, con tus finanzas personales con las de la empresa. El punto número 6 es un error mezclar la familia o las relaciones familiares con las de tu empresa. Cuando yo empecé mi negocio, me asocié con mi hermano, que es mi socio, y pusimos las cosas claras desde el principio. A ver, aquí no porque seas familia o no porque sean familiares de nosotros van a entrar nada más porque nos conocen. Si sus méritos personales y profesionales lo permiten, entonces van a entrar. Ni siquiera mis hijos, ni los hijos de nadie de aquí, de ningún directivo, tienen por qué agarrarse de esa palanca y entrar directamente. Tienen que, por sus propios méritos, demostrar que si van a entrar aquí es porque le van a hacer un bien a la organización y no solamente porque sean familiares de algunos de nosotros van a entrar. Muy importante, punto número 6, error número 6 que debes de evitar, no mezclar las relaciones familiares con la empresa. ¿Cuántas ocasiones tenemos que un familiar, por ejemplo, tu cuñado, por ejemplo, es el proveedor principal de tu empresa y por algún roce, por alguna problemática que tengas con él, ya no te va a surtir? Las problemáticas que tienes en tu familia las traspasas a la empresa y a su vez las problemáticas de la empresa las traspasas a la familia. Así es que recuerda esta palabra clave, no quemes tu círculo familiar. Con frecuencia algunos familiares me han pedido asesoría o me han pedido ser mis clientes aquí en la oficina y prefiero rechazarlos o prefiero traspasárselos a otro colega porque trato de ser muy cuidadoso con mis relaciones familiares. Si de por sí cuando estás aquí en la empresa a veces pasan situaciones muy difíciles de soportar, imagínate, tú llegas a tu familia, llegas a una reunión familiar con todas las ganas de disfrutar, de olvidarte un poquito de ciertas problemáticas que tienes en la empresa y si ya tienes quemado tu círculo familiar porque los mezclaste con tu empresa, es fatal. Así es que, punto número 6, eviten mezclar sus relaciones familiares con su empresa. Bien importante. Hay muchas empresas, como por ejemplo la familia Leaño, esa familia que construyó aquí en donde estamos en Andares, por ejemplo. He sabido que algunos de esas personas de esa familia no tienen una actividad precisamente, bueno, no son muy activos en cuanto a los negocios, pero sus propios estatutos familiares literalmente están por escrito, o los de la familia dueños de Pisa, por ejemplo. He sabido que también tienen estatutos muy bien definidos que detallan la actividad de cada familiar que va a haber en la empresa y son muy cuidadosos acerca de sus relaciones familiares. Así es que, error número 6 que tienen que evitar, no mezclen sus relaciones familiares porque las pueden quemar. Y el último punto, séptimo y último punto de los errores que debes evitar al iniciar tu empresa es no estar vinculado a las últimas tecnologías. Yo cometí un error y lo dije en la mañana en el video del dicho de la mañana. Todos los días hago dichos, también muy importante. Esto que estoy haciendo de decir dichos todos los días digo un dicho de un conocimiento, conocimiento popular, de sabiduría popular, los digo y los digo con la empresa, los digo con las actividades del día a día de la empresa y cómo te ayudan a tomar las mejores decisiones en tu camino empresarial y en tu persona, para que no se los pierdan. Todos los días un dicho ligado con la actividad empresarial. Entonces, punto número 7 de los 7 errores que tienes que evitar al iniciar tu empresa es no estar vinculado con las últimas tecnologías. Yo cometí el error de no meterme a las redes sociales. Cuando estaba en la facultad tenía 18, 19 años y me encantaba hacer videos. Hice videos con muchos compañeros para hacer exposiciones en clase y demás. Me apasionaban. A veces me pongo a pensar qué hubiera sido si hubiera continuado con esa dinámica, pero bueno, el hubiera no existe. Cometí el error de no meterme a redes sociales y transmitirle a mis clientes qué es lo que estaba haciendo y cómo lo estaba haciendo, o a mis futuros clientes, a mis prospectos. Fue un error que estoy pagando con creces ahorita, que lo estoy subsanando, pero bueno, es un punto muy importante que les transmito. No lo echen en saco roto. Un error, el séptimo error de los que deben de evitar al iniciar su empresa es no estar vinculados con las últimas tecnologías, como las redes sociales, por ejemplo. Una de las cosas que sí hice cuando inicié mi empresa es, por ejemplo, cuando yo estaba solo, que no tenía nadie que me ayudara,
tenía que hacer ciertos trabajos que me llevaban mucho tiempo en Excel de estar haciendo comparaciones. Desarrollé macros que me ayudaban a hacer este trabajo automático. Entonces, parte del éxito que he tenido y del tiempo que he ganado para mí, para mi familia, para hacer lo que me gusta, es automatizar mi trabajo. Así lo hice al inicio. Logré automatizar muchas cosas con las macros. Lo que no logré automatizar con las macros, al final lo automaticé con el sistema que tengo actualmente, que hace tu contabilidad automática, administra tu empresa, te ayuda para manejar el control interno y sobre todo para automatizar tus números y que los tengas en la palma de tu mano en tu celular. Es parte de la vinculación que yo hice con las tecnologías actuales. Y básicamente, para terminar este punto, les voy a contar una historia breve, una historia rápida. La leí en el libro de El mito del emprendedor, se lo recomiendo mucho. El autor creo que se llama Michael Gerber, o se apellida Gerber, y él estaba muy sorprendido. Con eso terminamos ya, el último punto, esta última historia. Él estaba muy sorprendido de que al llegar a un hotel en el que él se hospedó, llegó a su cuarto, dejó su maleta, llegó más o menos por ahí de las 4 o 5 de la tarde, se salió del cuarto para ir al restaurante o al bar a tomarse una copa por ahí, y cuando él iba caminando en el pasillo que llevaba de los cuartos hacia el restaurante, hasta el restaurante, las luces estaban muy tenues, las luces de todo el camino, de todo el corredor estaban muy tenues. Él fue, hizo lo que tenía que hacer, regresó ya de noche, de más noche, y al venir caminando se dio cuenta cómo las luces se iluminaron más, fueron más intensas, de una manera automatizada. Él pensó por un momento que eso lo hacía alguien que a cierta hora iba y subía la intensidad de las luces, a cierta hora las bajaba. Pero al preguntarle al director de este hotel cómo lograban tal eficiencia, cómo hacían que la estancia fuera tan placentera en este lugar, el director le explicó que muchas de las cosas estaban automatizadas, tenían sensores. Ahorita estamos en la mera era del Internet de las cosas y tienen que aprovechar eso. Así es que punto número 7, el último, terminamos. Deben de estar vinculados con la tecnología. Es un error no vincularse con ella. Aprovechen todo lo que se viene, el Internet de las cosas, las impresiones en tercera dimensión. Es bien importante también y es algo que he estado transmitiendo mucho para con los clientes, para con mis clientes, para las personas que conozco, que así como el aprender un lenguaje nuevo, que es el inglés o el francés u otro lenguaje, también es muy importante que puedan aprender el lenguaje de las computadoras, el lenguaje de programación. Si quieren en verdad controlar y triunfar en esta nueva etapa que se viene pues literalmente tecnológica y de la era de la información, tienen que hablar el lenguaje de la computadora. Tienen que saber de menos las nociones básicas de lo que es programar. Las personas que tienen ese conocimiento que tenemos, y me considero que tenemos este conocimiento de saber programar las computadoras y que hablamos con ellas literalmente, tenemos una ventaja competitiva en comparación con el resto. Así es que, último punto, deben de vincularse con la tecnología y terminamos con este punto. Si tienen alguna duda, háganmelo saber. Es muy buen libro, Giovanni, el mito del emprendedor. Luego falta que nos juntemos para hablar de eso. Y terminamos con este punto. Les recuerdo solamente que los lives ya los voy a estar haciendo los lunes a las 7 de la tarde para que tengan mayor posibilidad de estar ya en su casa o alguna cuestión y estarnos sintonizando. Pues me despido sin más por el momento. Si tienen alguna duda, alguna cuestión de tecnología que preguntarme, les ayudo con mucho gusto. Alguna duda de alguna macro, o sobre todo si tienen algún trabajo repetitivo que hagan en su empresa o en su negocio, cualquier cosa, sobre todo que sea de Excel, que puedan automatizar, háganmelo saber. Díganme, ¿sabes qué, Salvador? Hago esto y esto, y yo con mucho gusto, me apasiona y les ayudo a resolverlo y hacerlo de una manera más automatizada. Sin costo, gratuito. Solamente díganmelo, es una de mis pasiones. Y pues les agradezco que estuvieron aquí con nosotros un ratito. Los espero el siguiente lunes a las 7 de la tarde. Y pues nada más que decir que ¡a darle, colegas! ¡Vámonos!